fuerte aleluya. Aleluya. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en esta tarde. Amén. Tengo un pensamiento de la parte del Señor y espero que sea lo que Dios quiere que os hable. Amén. Es un mensaje que Dios me regaló hace 3 años y creo que aquí le he predicado 2 veces. Y es un mensaje que de alguna manera en estos días Dios me lo ha puesto en el corazón. Amén. Y yo creo que es lo que Dios quiere esta tarde. Amén. En esta tarde le voy a lanzar a la iglesia una pregunta. Y no me responda, ¿vale? Medítelo en su corazón. ¿Conoces a Dios? Amén. A Dios no se le conoce por venir a la iglesia. A Dios no se le conoce por escuchar mensajes diariamente aquí. A Dios no se le conoce porque lleves 20 o 30 años. A Dios se le conoce exclusivamente por medio de la revelación que es la palabra de Dios y por medio de la relación espiritual que es la oración y la relación con Él. Amén. Gloria a tu nombre. Hay un texto, vamos a decir de la palabra, que dice en el capítulo de Juan, versículo 17, versículo 3. Que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con acción renovadora del Santo Espíritu. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Dios bendiga la porción de su palabra. Amén. Yo leyendo este versículo, de alguna manera muchas veces le hemos leído, muchas veces le hemos dicho, pero lo que a mí me llamaba la atención, que no me había dado cuenta, porque muchas veces empezamos a leer y los títulos los pasamos por alto. El rótulo es: Jesús ora por sus discípulos. Amén. Aquí esta oración se llama la oración sacerdotal. Dios Cristo está orando a Dios el Padre y está diciendo: a la hora he llegado y glorifícame tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y está orando Dios el Hijo al Dios Padre en una oración. Y me llama a mí la atención que Jesús está orando al Padre y le dice: esta es la vida eterna. Y le dice el Hijo al Padre: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Amén. y a Jesucristo, que era Él, al que tú has enviado. Amén. De alguna manera estaba pidiendo a Dios, al Padre, pidiendo y diciendo que la vida eterna es que lo conocerían a Él y que lo conocerían al Hijo. Y vemos, hermanos míos, que a mí me llama mucho la atención cómo Jesús rogaba y pedía para que lo conocerían. Porque lo dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aleluya. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y comprenderme, que yo soy Jehová, Amén. que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Aquí está diciendo la palabra: que no se alabe el hombre porque tiene grande sabiduría y elocuencia, que no se alabe el hombre porque tiene grandes riquezas, que no se alabe el hombre porque tiene un chalet, porque tiene un buen coche, porque tiene una gran estatura en medio de la humanidad. Que no, que dice que no se alabe el hombre porque tenga muchos ceros en la cuenta bancaria. Lo que Dios está diciendo: que se alabe el hombre. ¿En qué? En conocerme. Que eso quiero yo, que se alabe en conocerme, que yo hago misericordia, que yo hago justicia, que yo hago todas las cosas. Y dice: eso es lo que quiero, dice Jehová. Amén. A lo largo de la palabra del Señor es un deseo ferviente de conocerle a Él. Dios quiere que lo conozcamos, Amén. porque muchas veces podemos caer en el error de hacernos un Dios a nuestra imagen. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 4: y el Señor dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y vemos, hermanos, como dice la palabra del Señor. No sé cómo lo haría, pero el Señor es el gran estratega. Aleluya.
y Él hace todas las cosas bajo su soberanía. Amén. Sus discípulos se marchan a comprar, no sé por qué, y se queda solo. Hay 12 discípulos, cualquiera le podría haber dicho, pues que me quedo yo contigo, vosotros marchar al pueblo. Se quedó solo. Qué bien. Dice la palabra del Señor, se marchó al pozo de Jacob, porque tenía sed. Y vemos cómo vino una samaritana con un cántaro, y cuando lo vio le dijo, mujer, dame de beber. Amén. Cuando la vio le dijo, ¿sabes a quién le estás pidiendo agua? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se llevan bien? ¿Cómo tú me pides agua de beber? Y le dice, ay mujer, si supieras el don de Dios. Ay, qué bueno. ¿Y quién te pide agua? Dice, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Amén. Y vemos, hermanos míos, cómo le dice, si no tienes nada para sacarla, ¿cómo vas a darme esa agua? Dice, si bebes de esta agua volverás a tener sed, Claro. pero el agua que yo te doy es una fuente que salta para la vida eterna. Amén. Pues dame de esa agua y ya no volveré aquí a traer mi cántaro para llenarlo. Entonces vemos, hermanos, que le está hablando el Señor y le dice, llama a tu marido. No tengo. Bien has dicho. 5 maridos tienes y el que no tienes no es el tuyo. Aleluya. Dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué? Porque la adoración que construyeron los samaritanos su propio templo en el monte Gerizim, que según ellos era el lugar elegido por Moisés para la adoración, en oposición al templo de Jerusalén. Vemos, hermanos míos, cómo los samaritanos pensaban que estaban adorando porque Moisés les había mandado. Amén. Pero dice en Juan capítulo 20, versículo 4, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Y le dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. Aleluya. Le está diciendo, se puede adorar lo que no se sabe. Porque podemos caer en el error de adorar a un Dios que no conocemos, que no sabemos cómo es. Y para adorar tenemos que conocer a quien adoramos. Amén. Porque eso tiene lógica. Lógica teológica. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Cristo. Vosotros adoráis, le dice a la samaritana, lo que no sabéis. ¿Por qué le está diciendo? ¿Cuántas horas adoráis? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos? Pues no sabéis adorar. Dios no ha recibido adoración por parte de los samaritanos. Porque se puede caer en el error de adorar lo que no es auténtico. Aleluya. Porque si no sé lo que adoro, no adoro. Porque eso dice el texto. ¿Por qué? Porque Dios ha creado lo visible y todo afirma la obra de sus manos. Podemos ver, hermanos míos, un cuadro pintado muy bonito, de un paisaje, con un cielo, unas estrellas, una tierra, un monte muy bonito. Pero ¿de qué me vale saber? Porque que ese cuadro tiene la causa de que un pintor ha tomado un pincel, ya haya tomado el pintor, ya haya pintado ese cuadro. Pero, hermanos, si hay un pintor que ha pintado el cuadro, pero no conozco al pintor, no tengo relación con él, no sé cómo se llama, dónde vive, cuáles son sus gustos, no sé si le gusta la verdura, la carne o el pescado, no sé, hermanos míos, es alto o bajo. Entonces la palabra es, ¿cómo conozco a Dios? ¿Viniendo al culto y escuchando muchos mensajes? No, a Dios se le conoce a través de esa autorrevelación. Se revela a sí mismo, su existencia, a través de lo visible. Las estrellas, los montes, los mares, todo lo que se ve, se revela a la obra de sus manos. Pero su carácter se conoce a través de este libro de pastas negras y de corazón blanco. Amén. ¿Por qué? Porque ahí están sus sentimientos, ahí están sus planes, sus decisiones, sus sí, sus no, sus tal vez, sus promesas, sus juicios. Y vemos que al Dios que se revela en este libro, si no escuchas y no lo conoces por medio de su palabra, hablarás cosas y escucharás cosas del autor, pero no necesariamente conocerás sus entrañas, Aleluya. su corazón y sus planes,
sus ideas, y solo a partir de quién es Él que está revelado en la palabra, podremos conocerle a Él. Amén. Porque podemos decir, Dios es intransigente con el pecado, y yo diré, amén, porque es un Dios que se enciende su ira contra el pecado. Aleluya. También puedo decir, Dios también es misericordioso, evidentemente, tardo para la ira y grande misericordia. Pero ¿cómo sé que es Dios? ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra, a través de la autorrevelación que Dios nos ha dejado. Porque ahora me pregunto, ¿cuánto hace que no abres tu Biblia? Gloria a tu nombre. ¿Cuánto hace que no estés en tu casa y abres este libro, su autorrevelación y su palabra inspirada por Dios, y te has puesto a leerla? Porque sabes, hermanos, que hay mucha gente en sus casas que su Biblia se acumula tanto polvo que pueden poner con el dedo condenación. Porque, hermanos míos, Sí, qué bueno. una iglesia que no conoce a Dios, o una iglesia que no se guía por la palabra de Dios, es una iglesia que no tiene vida. Es una iglesia, hermanos míos, que no tiene fruto y que no tiene fundamento. Porque, hermanos míos, si no honramos la palabra de Dios, estamos deshonrando a Dios. Gloria a Dios. Pero, hermanos míos, tenemos que honrar la palabra del Señor. Amén. Esa palabra que Dios nos ha dejado para estudiarla y leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra del Señor no es el Quijote. La palabra del Señor no es la voz de la jerilla. Es un libro que tiene que ser sometido a estudio, leerlo, guardarlo en el corazón y saber lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Amén. Amén. Por eso, hermanos míos, a Dios se le conoce por medio de su palabra. Vemos, hermanos míos, en el libro de Juan, capítulo 3, que vino un hombre de noche que se llamaba Nicodemo. Y viene un hombre del Señor y le dice, Rabí, sabemos que viene de Dios. Porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Claro. Y Dios, de alguna manera, el Señor le confronta y le dice, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Amén. Este se queda, ¿cómo puede entrar un hombre viejo otra vez en el vientre de su madre? No lo entiendes. Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Os estaba hablando de un nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Claro. Y vemos, hermanos míos, que Nicodemo había heredado la vestimenta, la liturgia, la palabra de la ley. Era de los 70 más 1 del Sanedrín. Pero vemos, hermanos míos, que no había nacido de nuevo. ¿Por qué, hermanos míos? Porque se puede adorar sin conocer y se puede estar en los lugares más altos sin nacer de nuevo. Porque, hermanos míos, Nicodemo era por herencia, pero no era por nacimiento. Amén. Yo estuve hablando con un amigo hablando de la iglesia católica, y decía, yo he hecho la comunión. ¿Por qué? Pues porque me mandaron, o porque lo hace la gente. Por alguna manera, por una herencia, por una tradición, por algo que les han inculcado. Por eso, hermanos míos, por un lado, la herencia del culto es una bendición, y por otro lado es un peligro. Porque Dios no es heredado, Dios es revelado. De nada me vale, hermanos míos, yo venir al culto y que mi hijo sea un hijo de un predicador. Si él no tiene un encuentro con el Señor, no le sirve de nada. Claro. Por eso, hermanos míos, hay mucha gente que viene a este lugar porque viene el primo, porque viene el tío, porque viene el amigo. Vemos, hermanos míos, que hay gente, hermanos míos, que no cambia. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Canta y no lo conoce. Toma el pan y no lo conoce. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos míos, que muchas veces es que no puedo vivir sin el culto. Y la pregunta es, ¿y sin el Dios del culto? Gloria a tu nombre. ¿Puedes vivir con el Dios de alguna manera que no es solo del culto, sino de ahí fuera? ¿Puedes vivir fuera del culto estando con tu Biblia abierta? Mi alma. Porque, hermanos míos, Es verdad. Amén. tenemos que ser, hermanos míos, nacidos de nuevo. Muy bien. Amén. No ser heredados. De alguna manera venía este culto como una cosa automática. De alguna manera porque me aburro, porque he cogido como costumbre, porque viene mi amigo, porque viene el otro. Que no, que tenemos que venir, porque hemos conocido a Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos entendido al Dios que creamos, al Dios que servimos, al Dios que tenemos que adorar. Por lo tanto, te animo en esta tarde que conoces al Dios de la palabra, que conoces al Dios que Dios ha autorrevelado, para
que conozcas su carácter, para que conozcas sus planes, para que conozcas todos sus juicios, para que conozcas, hermanos míos, todo aquello que tiene que llevar a cabo. ¿Y cómo lo puedes conocer? ¿Veniendo a este lugar diariamente? No, conociendo la palabra, estudiando la palabra, teniendo dentro la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra trae luz al que está en la oscuridad. La palabra fortalece al que está caído. La palabra es luz al que está amargado. Por eso, estudia la palabra, vive la palabra, hermanos, ten dentro la palabra, porque por esta, hermanos míos, se conoce el Dios verdadero. Que gloria tenga el nombre de Jehová. Apláudale al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! De la gloria, mi rey. El otro día vi una frase que ponía mi amigo Emilio Motos. Y decía: si te encantan los predicadores, pero te aburre la lectura y el estudio de la Biblia, no amas la palabra, amas el espectáculo. Qué bien. De nada me sirve que aquí te goces y luego no puedes leer un texto de la palabra. De nada me vale que escuches un mensaje y de alguna manera salga por ahí y te se olvide. De nada me vale, hermanos míos, escuchar un texto y no lo entiendas y lo dejes de paso. ¡Que no! Vete a la fuente. Estudiala. Busca todas tus dudas, que ahí tienes el mapa que te puede guiar. Busca aquí todos aquellos hermanos que de alguna manera lo entiendes. Porque, hermanos míos, muchas veces tenemos dudas. Muchas veces hay cosas que no entendemos. Te digo algo, vete a la palabra. Es aquella que te da la luz para entender las cosas. Por eso vete a la fuente, llamada la Santa Biblia. El libro autorrevelado, el libro inspirado, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jehová. Dice la palabra del Señor que Pablo está en Atenas. Y vemos que mientras les espera, él se enaltecía por su idolatría. Y con los judíos debatía de la doctrina del Señor. Y los que estaban ahí, los atenienses, les decía: ¿quién es este palabrero? Aleluya. ¿Quién es este que dice cosas nuevas? Porque les hablaba del nuevo nacimiento, les hablaba de la crucifixión de Jesús y de su resurrección. Y vemos, hermanos míos, que de alguna manera los estoicos y todos los que estaban ahí querían escuchar cosas nuevas. Y vemos, hermanos míos, cómo cogieron a Pablo y lo llevaron al Areópago. De alguna manera era una sala donde se juzgaba. Y vemos, hermanos míos, que les dice: ¿qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que estás hablando? Aleluya. Y vemos, hermanos míos, que Pablo, pudiéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, aquí también miré un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Amén. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es aquel que yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que le hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita el templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Muy bien. Los atenienses tenían muchos altares, tenían muchos dioses, pero había uno que ponía: al Dios no conocido. Estaban adorando a Dios que no conocían. Aleluya. Y se puede caer en el error de adorar a un Dios falso, de crearte un Dios a tu imagen. Ayúdanos, Señor. Por eso dice: a ese Dios soy yo, os anuncio. Aquel que no necesariamente vive en un templo hecho por manos humanas, sino Él es aquel que da vida y aliento, y aquel que sustenta todas las cosas. Hermanos míos, perdónenme, pero hay mucha gente como los atenienses que lleva a la iglesia durante muchos años y no conoce a quién adora. Son como los atenienses, porque dejadme decirme esto: creer y adorar no es lo mismo que conocer. Porque para conocerlo necesitaremos un libro, la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, te animo a que vuelvas a la palabra del Señor. Amén. La palabra no es el fin, es el medio que te lleva a enamorarte más de Él. Amén. No es solamente leerla, es solamente, hermanos míos, el fin que te enamora más de Él. Claro. Vivirlo. De alguna manera, ese fue el mensaje que a mí Dios me regaló para dar a conocer sus atributos, su carácter,
De alguna manera, en medio de este mensaje, el Señor me animaba y de alguna manera ponía en mi corazón ese fuego ardiente de dar a conocer su carácter. Porque, hermanos míos, por escuchar 4 veces los mensajes de aquí no lo podemos conocer, perdónenme que no. Es en su palabra, escuadriñándola, estudiándolo, metiéndote, porque la Biblia es un mar sin fondo. Cuanto más quieres nadar, más hondo se vuelve. Aleluya. Pero te pido en esta tarde, sé como un investigador secreto. Mete profundamente la Biblia y saca las riquezas que hay en ella. Amén. La palabra de Dios. La Amén. inspiración soplada por Dios. Toda palabra es útil, inspirada por Dios para redarguir, para corregir injusticia, en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. No solamente se conoce por medio de la autorrevelación la palabra del Señor. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual conoció y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido valor. Aquí la palabra conoció en hebreo significa yadá, que significa conocimiento experimental. De alguna manera, hermanos míos, cuando habla de conocer es porque conoció a Eva, ya me entendéis, hermanos míos. Y vemos, hermanos míos, que cuando Adán conoció a Eva, vemos, hermanos míos, que por medio de esa relación tuvo a Caín. ¿Por qué? Porque tuvo intimidad, hermanos míos. Porque primero tenemos que tener intimidad, luego tenemos que tener relación. Y por medio de la intimidad y por medio de la relación es cuando viene el fruto, hermanos míos. Porque tenemos que conocer especialmente, hermanos míos, al Dios de la palabra. Pero, hermanos míos, hay que conocer, hermanos míos, al Dios de la intimidad, al Dios de la consagración. Por eso, hermanos míos, ¿cuántos teólogos hay que son inconversos? ¿Cuántos teólogos hay que saben mucho de la palabra, de las doctrinas, de la cristología, hermanos míos? Pero ¿qué pasa? Que son inconversos, solo conocen la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Pero, hermanos míos, hermanos, te digo en esta tarde que tengas relación con el Espíritu Santo, que tengas intención con Él, de meterte en tu cámara secreta, porque por desgracia, hermanos míos, estamos en una generación que no se ora, que cuesta mucho, que cuesta, hermanos míos, gota de sangre. Meterte en tu cámara secreta, no te preocupes, que para ver 24 capítulos de Netflix no va a haber oposición, que para ver una película no va a haber oposición. Pero, hermanos míos, cuando quieres ponerte de rodillas, cuando quieres leer la palabra, cuánta oposición, cuántos problemas, cuántas barreras, cuántos obstáculos. Pero te digo en esta tarde, reprende todo aquello que no sea de Dios, levanta la palabra y ponla por alto. Y te digo en esta tarde, ponte de rodillas, pídele al Señor revelación, pídele al Señor sabiduría, porque, hermanos míos, a Dios solo se le conoce por medio de la palabra y por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de la oración. Por eso dice Isaías, capítulo 66, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y siembras de mi palabra, porque si sus tradiciones están por encima de Dios, estamos deshonrando a Dios. Pero, hermanos míos, en esta tarde la iglesia de Nájera pone la iglesia en alto, la palabra escrita por Dios, que entiende y comprende que al Dios verdadero, al Dios de la autorrevelación, al Dios que crea los cielos y la tierra, se conoce por su palabra, se conoce por su revelación, se conoce por su palabra. Hermanos míos, hermanos, en medio de esa palabra, en medio de ese conocimiento, vemos, hermanos míos, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, el Señor te va revelando, el Señor te va dando inspiración. Porque, hermanos míos, no se puede tener mucha lectura de la Biblia y poca oración, porque tendré mucho conocimiento, pero no tendré el Espíritu Santo que me guía. Muchas veces tendremos mucha oración, pero poca Biblia. Hermanos míos, es como cuando tienes un barco, si estás en medio del mar, un océano que no sabes. Sé que va el barco, pero no sé la dirección. Así es, hermanos míos, tener mucho conocimiento de la palabra, de alguna manera, no tener noción. De alguna manera, cuando no tengo, de alguna manera, conocimiento de la palabra, pero tengo oración, es, hermanos míos, como estar en medio de un mar con un barco y no saber dirigirlo. La palabra y la oración tienen que estar casados. Claro. Muy bien. Ni más de uno ni más de otro. Tienen que estar casados. Claro, muy bien. ¿Quieres conocer a Dios? Amén. Lee la palabra. Amén. ¿Quieres conocer a Dios verdaderamente? Estudia la palabra. Porque la revelación, Él se da a conocer. Y en la oración, tú te acercas a Dios. Amén. De alguna manera, tenemos que conocer a Dios verdaderamente. Amén. Porque de alguna manera
El enemigo quiere lanzar de dardos para que te hagas un Dios de tu imagen, para que creas que Dios no es así. ¿Cómo le dijo a la serpiente? Que Dios no está mintiendo. No le hagas caso. El día que comiste de ese fruto seréis igual a él. Estaba tergiversando la imagen de Jesús, la imagen de Dios. Vuestro Dios os está mintiendo, os está engañando. Dios está diciendo que no comáis, pero yo te digo que si comes serás igual que él. La imagen de Dios quiere ser perdonada por medio del enemigo. Por lo tanto, Pablo tiene que decir: os he desposado con una sola esposa, virgen a Cristo. Pero temo, Pablo temía, ¿el qué temes? Que como la serpiente con su astucia, el Edén, engañó a Eva, a la serpiente, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la pura sinceridad de Cristo. Aleluya. ¿Qué son los sentidos? El conocimiento. Muy bien. Pero en esta tarde en la iglesia de Nájera pedimos en esta tarde que Dios nos dé su revelación. Que conocemos al Dios verdadero a través de la Biblia, no a través de mis deseos, no a través de lo que yo quiera predicar ni lo que yo puedo dar. La palabra. La palabra siempre por encima. Y hermanos, cuando la palabra, la iglesia es dirigida por la palabra y por la oración, la iglesia tiene para adelante. Cuando la iglesia se guía por las escrituras y vive cerca de Dios, esta iglesia sigue para adelante. Por lo tanto, iglesia, te animo a adorar al Señor. Lee la palabra, estudia la palabra, porque sin la palabra no habría evangelio. Pero damos gracias a Dios, porque este libro, escrito hace más de 1600 años, por más de 40 autores, en más de muchos idiomas, el libro más vendido del mundo, es aquel que nos ha dado la Biblia, es aquel que nos ha dado el conocimiento de conocer a Dios que amamos, de conocer a Dios que servimos. Por eso María tenía que decir: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso pido, vamos a conocerle más de cerca, adorarle, glorificarle, que gloria tenga el nombre de Jehová. Pueden gritar fuerte amén, con fuerte aleluya. Aplauden al Señor y que Dios os bendiga mucho.